medios de comunicación, las políticas que está llevando a cabo ahora Sarkozy y que parece que se están extendiendo a Alemania y a los países nórdicos. Vamos a ver, yo no quiero hacer demagogia aquí, no quiero comparar Holocausto, aunque sería muy fácil comparar algunas de las circulares que hemos visto con la circular que está corriendo por Europa. Lo que sí decimos que en aquel momento, en los años 40, se llevó al extremo lo que se podía aplicar y ahora se está llevando al extremo lo que se puede aplicar ahora. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a nuestro compañero Rafa. Tiene que decir también dos cositas y seguidamente seguiremos con los ruegos y preguntas, ¿de acuerdo? Sí. A ver, primero felicitar al compañero David, porque, a ver, como gitano que soy, bueno, y somos, y los que están en la sala, pues nos sentimos reconocidos, ¿no? Cuando hay una persona que se documenta de esta manera y es capaz de transmitir a todo el mundo pues cosas que ni los propios gitanos sabíamos, porque como decía el compañero, en la cultura gitana de los muertos no se habla. Entonces, la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa va a tratar siempre, desde hace 2 años o 3 años ya que estamos en marcha, pues de procurar hacer una documentación a toda costa de todas las personas mayores que tenemos en nuestro pueblo, lo más cercanas posibles primero y lo más lejos que podamos llegar, para tener una documentación y que nuestros hijos y nosotros mismos y también el pueblo de Guipúzcoa y del País Vasco pues tenga conocimiento de nuestra cultura, no solo de lo malo, sino también de lo bueno. Y también decir que ha habido sucesos que ha contado que ponen los pelos de punta. Al hilo de lo que estaba diciendo mi compañero acerca de a día de hoy, según estábamos viendo el documental y luego él estaba dando la charla, aunque no tiene nada que ver, nosotros llevamos aquí 500 años y los 500 años se puede decir que es una historia que está hecha a capítulos, pero son capítulos de persecución siempre. Es decir, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y, como bien dice mi compañero, se aplicó hasta donde se podía aplicar. En esos momentos se podía hacer todas esas cosas que se podían hacer y hoy en día, gracias a Dios, no se puede. Si no, otro gallo nos cantaría a los gitanos, lamentablemente. Las pragmáticas de los reyes católicos, la gran redada, año 1700, todos los gitanos presos, Franco. O sea, a mí como gitano se me pone la carne de gallina y llego a pensar también que nuestra historia es una historia de persecución y al final nosotros la vivimos como con resignación. O sea, nos persiguen porque somos gitanos, sin más. Porque al final la excusa es, ¿somos delincuentes o somos arios o qué era? Sí, delincuentes. Delincuentes, bien. Sin más, voy a pasar a leer un comunicado respecto a las políticas de hoy en día del país vecino. Desde la Asociación Gitana por el Futuro de Guipúzcoa queremos hacer constar nuestra preocupación por la situación de racismo y xenofobia que aflora en estos últimos tiempos en Europa, donde el pueblo gitano somos el blanco de la mayoría de acciones políticas dirigidas a solucionar no sabemos qué problemas de orden social y que nada tienen que ver con nuestra identidad étnica o cultural. Máxime en tiempos de crisis donde pareciera ser que hay que buscar chivos expiatorios que paguen los males de la sociedad. A través de este comunicado igualmente denunciamos las deportaciones de gitanos, rumanos y búlgaros que se están llevando a cabo en Francia ante la impunidad con la que parece estar actuando el gobierno de Nicolás Sarkozy. Reconocemos también la valentía y el coraje manifestado por Viviane Reding, vicepresidenta y comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por su defensa de todos los ciudadanos europeos, solicitando se inicie un procedimiento sancionador contra Francia, tras el pronunciamiento del Parlamento Europeo en contra de las deportaciones. Igualmente también deseamos agradecer a todas las personas, personalidades públicas y organizaciones sociales que están llevando a cabo diferentes iniciativas en contra de los acontecimientos citados. Sin más, pues gracias. Bueno, si alguien, creo que mi compañera tiene un micrófono ahí atrás, Yosune, si alguien quiere hacer cualquier pregunta
sobre sobre el vídeo, sobre la charla, sobre lo que acabamos de decir o sobre lo que mis compañeros os puedan solucionar, que levante la mano ahora. Bueno, nik eskertu nahi dizut hitz egin dezuna. Ideaik ez neuken porragmosaren gainean, eta, bueno, inoiz etxizaian pasatu burutik. Baina Ijito herriarekin edo beti daukat arazo bat. Zergatik ez, Ijitoak zer sentitzen dezue herri bezala identifikatuta egoteko, bat, zen. Eta ze arazo dago Ijito herritik begiratuta integratzeko inguruko gizartean. Ez dut oso ondo ulertzen, bueno, badakit ez dagoela integraziorik eta arazo asko egon dira, eta Ijitoak, lapurrak, gauza asko, baina zergatik da zaila Ijitoentzako integratzea, naiz eta talde bestela izan, talde moderno bat, zuek Ijitoa zarete, baina hor zaudete, ez zarete lapurrak, en fin, hori. Eta hori erantzuten baldin badiazu, beste gauza bat, Euskaldun bezala oso geizki sentitu naiz, ez dezuelako hitz bat ere egin euskeraz, eta ni sentitzen naiz, bueno, beste herri marginatu bat bezala, ez dakit, gogorra egin zait hori. Bien, por la primera pregunta, bueno, la primera pregunta, los problemas que se encuentran ¿Josune, puedes traducir tú? Tienes tu micrófono. Nik esan dezaket erderaz, baina ez dut esango. Bueno, él preguntaba primero a ver qué es lo que hace el sentimiento gitano que sea que todos os unáis tanto y que sea como tan genuino o algo así. Bueno, eso es la primera. Sí. A ver, básicamente porque a pesar de todo somos un pueblo. Tenemos una identidad cultural y una cultura transmitida de forma ágrafa, aunque no estamos basada sobre todo en la familia, y es una de las bases de que estemos aquí y de nuestra resistencia, la transmisión de padres a hijos, de lo que significa ser gitano y de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Una de esas bases del pueblo gitano es la familia y la unión entre familias. Por lo tanto, la identidad gitana pues, es la que hace que al final nos sintamos todos identificados. No sé si te refieres más al hecho de las diferencias o aproximaciones culturales que pueda haber entre los gitanos, por ejemplo, de Euskadi con los gitanos de Rumanía. Ez, bigarren partea zen, zein dan identifikazioaren kontua gauza bat da, baina beste bat integratzeko edo gizarte normalean integratzeko, herri Ijitoak nahi du integratu, ze arazo ditu integratzeko, nik ulertzen dut, guk izan nahi dugu Ijito edo, bueno, gure eda, baina posible da Ijito izatea... Sí, pero, a ver, está diciendo los problemas que se encuentra el pueblo gitano, que no se quieren integrar o no se pueden. ¿Qué problema se encuentra? Lo que nos ha ocurrido a nosotros a lo largo de la historia, en todos los sitios creo, es que la sociedad mayoritaria, cuando nos ha visto como grupo y nos ha identificado como un agente externo, primero nos ha identificado como un agente externo negativo, o sea, primero positivo a lo mejor por los trabajos, etcétera, pero luego más tarde como negativo, pues simplemente por la resistencia que puede hacer una sociedad sedentaria hacia un pueblo que ve, que se mueve, que trae y lleva y que efectivamente pues genera sentimientos a veces adversos en la propia comunidad asentada. Lo que ocurre es que la sociedad mayoritaria siempre lo que han intentado ha sido integrarnos, es decir, absorber y que forme parte de. Y no ha considerado tan siquiera, por ejemplo, después de 500 años, pues yo creo que los gitanos somos parte también de la sociedad, somos parte activa además. Generamos riqueza, aunque parezca mentira, hay gitanos que trabajan y tal,
y por lo tanto somos parte activa de la sociedad. Por lo tanto, eso tanto de integración o asimilación son términos a mí personalmente no me gustan. O sea, una sociedad se compone de varios pueblos, digamos, o de toda una historia de gente que va ahí, y también hay gente de acogida. Vamos a ver lo que sucede dentro de unos años con todos los, por ejemplo, inmigrantes. En Francia ya lo estamos viendo. En los países del este también. Los del norte de Europa, entre comillas, los más adelantados, según dicen, yo no entiendo mucho, pero eso dicen. También está habiendo políticas en ese sentido. Y aquí van a empezar, dentro de poco. Y no solo con los gitanos, sino también con otras gentes. Tenemos también las políticas de inmigración, etc. Integración es, a ver, a mí nadie me dice si yo me quiero integrar o no en ningún sitio. O sea, yo trabajo, gracias a Dios, porque no sabemos vivir de otra manera, pero no yo solo, sino todos los gitanos que conozco. Lo que pasa que, lamentablemente, el estereotipo y la figura de gitano que tiene la gente de la calle, por decir, es un estereotipo marcado desde hace muchos años, y es el de delincuente, gitano sucio que te puede robar, etcétera, o el que te viene con la caravana, que venía antiguamente al caserío, se acercaba ahí a comprar lana o chatarra, etcétera, y que el casero podía hacer con él un trueque o lo que sea, pero que no se podía fiar mucho de él, porque a lo mejor por detrás iba y le quitaba algo. Esa es la imagen que tiene, desgraciadamente, pero afortunadamente y gracias a Dios, la mayoría de gitanos no es así ahora. Nola bizi nahi luke herri ijitoak? Esne, beste gizartea antolatuta dago, hauteskundeak, demokrazia, suposatzen da, en fin, badauzka arau batzuk, errepresentazio modu batzuk, eta nola integratu liteke herri ijitoa hor? Esne, nola nahi luke herri ijitoak hori bestela zaila da, o... El pueblo gitano, uno de los valores fundamentales que tiene, y de los más básicos, por ejemplo, cuando se saluda a los gitanos solemos decir dos cosas: salud y libertad. Y anarquista, ¿no? Sí. Entonces, los gitanos lo que queremos es básicamente libertad. Nosotros tenemos un concepto de familia bastante, iba a decir diferente, pero no es tan diferente, digamos, al de la sociedad mayoritaria de hace 50 años o 100 años. Sería similar en algunos conceptos, hay algunos rasgos más característicos, pero viene a ser una cosa así, a la familia de hace 100 años. Una familia más unida, con un concepto también de familia externa mucho más cercano del que ahora se tiene, y no tan individualizado todavía como existe hoy la sociedad. Está más basada en los valores del parentesco, y dentro de esos valores, ya te digo, pues tener libertad y vivir pues como cualquier persona normal, no sé cómo decirte. Es eso, al final nosotros es salud, libertad, y sobre todo uno de los conceptos básicos que la marginación social y la exclusión hace que se esté perdiendo y confundiendo, es el concepto del trabajo. El gitano, aunque parezca mentira, lo que voy a decir, es un trabajador nato. De levantarse cuando sale el sol y de estar trabajando hasta que se pone. Lo que ocurre es que, otra vez, la imagen y el estereotipo nos habla de gitanos vagos, etc. Cuando se hace la ley de vagos y maleantes, esta ley está basada en el concepto de trabajo desde el punto de vista de la sociedad mayoritaria y no contempla la forma de trabajar del gitano de la época. El gitano siempre ha trabajado con sus oficios hasta donde ha podido o hasta donde la han dejado. Lo que ocurre es que no tiene papeles, etc. Rafa, una cosa. Lo que tienes que ver es lo que es la historia. Es verdad que nosotros llevamos aquí 500 años. Nosotros vinimos aquí. Nosotros teníamos nuestra lengua. Nosotros teníamos nuestra cultura. Y mis primos, los reyes caóticos, no la prohibieron. ¿Cómo podríamos luchar ante eso? Éramos nómadas. Es diferente estar en un pueblo que te prohíban hablar tu idioma, expresarte como tú te quieres expresar y luchar, porque estás en tu pueblo. Y de mi pueblo no me mueve nadie.
Pero claro, ellos vinieron por diferentes zonas del mapa. Pero una vez ya que entraron ahí, o sea, los cortaron. No dejaron expresarse. No dejaron de decir nada. Eso es lo fundamental. De ahí, o sea, yo quiero recordar una cosita sin más. Hubo un congreso en el cual vinieron gitanos pues de todo el mundo, incluso de América. Ellos se sentaron y los ponentes hablaban en romano, en nuestra lengua oficial de aquel momento. ¿Saben los únicos que se pusieron cascos? Pues fue los del territorio del mapa, del País Vasco, de Cantabria, de Cataluña. No les entendíamos. Entonces hay muchas partes y muchas cosas que nosotros, o sea, integración, vamos a decir la adaptación. Porque yo, por ejemplo, ahora estoy aquí viviendo en el País Vasco, soy la cuarta generación, Lo único que en mi época, también quiero recalcar una de la serie de cosas, porque me has comentado antes, que porque no hemos hablado en euskera y así y tal. Yo no tuve esa facilidad de hablar en euskera en mi época, estaba prohibida. En las icastolas, ¿qué te voy a contar, no? O sea, claro, o sea, si no ibas ahí en concreto en icastolas, o sea, en sitios concretos, pues no podías. Imagínate un gitano, ¿a dónde? Al colegio, a la escuela, y te aprendían la lengua castellana. ¿Me explico? O sea, entonces, o sea, también hemos tenido muchas partes que nos han, o sea, sí hemos querido, pero no nos han dejado. No nos han dejado, de ninguna de las maneras. No, esperemos que las próximas generaciones... No, estas próximas, o sea, es cierto, y perdona que te interrumpa, cariño mío, sí que estamos luchando ahora, o sea, dentro de lo que se dice todo esto, para que el euskera sea una de las lenguas oficiales. Primero, o sea, la lengua que hablamos nosotros, por supuesto, o la que poco sabemos, o lo poco nos queda, y seguidamente el euskera. Yo tengo mis niños que saben euskera. Y se enfadan, ¿sabes una cosa? Se enfadan conmigo, me hablan en euskera y me insultan. Y sabes una cosa que no les entiendo. Y les digo, ¿qué me has dicho? Pero son ellos. Es esa generación, nosotros no hemos podido tener esto. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Alguno? Sobre el tema... Yo tengo la honra de haberme criado entre gitanos en mi barrio y sinceramente quiero decir que yo nunca he sentido, les he respetado al máximo. Ellos hemos jugado desde niños en la calle, ellos han sido las personas que no creo que tengan que integrarse en ninguna parte. Ellos han sido ellos, nosotros hemos sido nosotros, tienen su forma de vida, hay que respetarla. Hoy en día todavía yo me precio también de ser de los pocos que potea con ellos de vez en cuando, pero yo les respeto absolutamente en sus silencios, en sus momentos en los cuales están ellos con sus familias, con sus mujeres, su forma de vestir, su forma de entender la sociedad. Yo creo que no deben de integrarse. Integrarse suena un poquito como que viven marginados o ellos se automarginan. Ellos hacen su vida. O sea, quiere decir que es igual que si tenemos los chilenos o los ecuatorianos que viven, también tienen que integrarse. Ellos tienen que respetar las formas de vida que tienen aquí. Ellos votan, son de partidos políticos, van a las elecciones, respetan los resultados. Lo que pasa es que tienen su forma de ser, su forma de vivir, y no sé qué pasaría si aquí nos hicieran, que ya lo han intentado hacernos con el euskera, lo que ellos han hecho con el romaní, claro, o sea, es terrible lo que han pasado. Por lo tanto, creo que se merece un respeto. Yo, sinceramente, animo a toda la gente a que les conozca más de cerca, como yo he tenido la suerte de conocerles toda la vida. Bueno, todo lo que se está diciendo aquí me parece muy bien, pero no voy a hablar de gitanos de esta comunidad. Pero yo he vivido en otra, teniendo unos gitanos por vecinos, y no es que no se tengan que integrar, es que no se adaptan. No se adaptan a vivir con los demás. Viven en un piso, no pagan comunidad, no limpian, ensucian,
y además se dedican al trapicheo de la droga. Toda la noche es un subir y bajar de gente. Cuando ellos tienen mercancía, dejan la puerta abierta. Cuando no la tienen, la cierran. Y eso, quiero decir que no todos los gitanos, como pasa con los payos, son personas que trabajan y que viven decentemente. Y yo creo que el pueblo gitano, ahí tendría también que hablar a veces con ellos y poner unas normas para que no se integren, sino se adapten, si ellos quieren, a vivir en una sociedad. Y si no, que sigan con sus caravanas como hacían antes, que ahora creo que no se les persigue. Sí. Gracias. Lamentablemente lo que usted comenta es una situación que se da. Pero afortunadamente también tengo que decir pues que no es lo habitual ni lo más corriente entre los gitanos. De hecho, volviendo otra vez a lo que decía antes, dentro de nuestra cultura gitana, o sea, todos esos hábitos que me estaba usted comentando provienen de marginación social pura y dura, o de exclusión social, más bien diría yo. Y la exclusión social no proviene de la cultura gitana, sino de la sociedad mayoritaria. Desgraciadamente, nosotros además en la asociación trabajamos en el programa de integración de minorías étnicas. Entonces, conocemos de primera mano los temas de exclusión social, de qué se derivan y por qué se dan. Son temas que yo creo que lo que tiene que tratar usted es de llamar a la policía y vigilen a ver esa casa porque hay un tráfico de drogas, etcétera. Dentro de la cultura gitana, estas personas, aparte de que no son partícipes del pueblo gitano, no son tampoco ni referentes, ni yo creo que ni forman parte de la comunidad gitana, porque no es propio de los gitanos el hecho de traficar con drogas y todo esto. Sí es propio, vamos a decir, de una parte de la comunidad gitana excluida socialmente, pero que está excluida socialmente tanto del pueblo mayoritario como de los propios gitanos. No sé si le ha quedado... Es un problema social, no es un problema, vamos a decir, de que sea característico de los gitanos o que sea un problema gitano. Bueno, sí, a ver. Pero no gitanos también, ¿no? Sí, pero bueno, pero no se puede, creo que no se puede puntualizar ni hacer hincapié en concreto. Sí. Sí. No. Y lamentablemente además esa es la imagen y esa es la imagen que nos venden en los medios de los gitanos. Sí. Es lamentable, es así. Sí. Usted probablemente está diciendo la verdad, pero como dice mi compañero y puede certificar mi compañero, ellos no se comportan así. No. Yo Y afortunadamente yo creo que un 90 y tantos % de los gitanos tampoco se comportan así. Lo que ocurre que son situaciones que se dan de exclusión social, ya le digo, y además que dentro del pueblo gitano, después de todas las persecuciones, y como decimos los gitanos, después de las fatigas que hemos pasado, de no poder acceder a una vivienda, en los años 50, cuando se elimina definitivamente nuestra forma de trabajar y no hay trabajo en las ciudades, y se nos lleva a los extrarradios de las ciudades creando los grandes núcleos chabolistas que ahora aquí no hay. Pero si usted va a Madrid por la carretera y mira a la derecha, verá la barriada de chabolas que hay. El hecho de haber un pueblo nómada que va a vivir ahí, que pierde su oficio, que de repente no tiene manera de ganarse la vida, con el paso de los años, ¿en qué se convierte eso? Desde luego, habrá una pérdida muy importante de los valores culturales que se hayan podido transmitir de padres a hijos, además recordando que nuestra cultura se transmite así, porque la droga, fundamentalmente lo que ha hecho el pueblo gitano es daño, porque donde ha entrado ha sembrado de muerte y de destrucción, con lo cual se ha eliminado una parte de la cadena de transmisión cultural.
La siguiente generación que es producto de esos hijos de la droga, si nuestros valores, como vuelvo a repetir, se nos transmiten oralmente, hay una pérdida muy importante de sus valores. Y se encuentran sin trabajos, porque no hay acceso a los trabajos, con una tasa de analfabetismo brutal y con marginación y exclusión social en general por el pueblo mayoritario, que los ve como, de hecho las políticas estas de expulsiones van por ahí, pero son al final, si nos damos cuenta, son generadas por la misma sociedad mayoritaria, que es la que genera el gueto y la que hace la marginación y la que hace la diferenciación y la negación de oficios o tradicionales gitanos en el momento y ahora puntuales de la época. Con lo cual creo que no es un problema que atañe solo al pueblo gitano, sí nos atañe por lo que conlleva, pero también atañe a la sociedad mayoritaria y hacer políticas pues de inserción social, laboral y de empleo, y también pues de tratar de curar males que genera esta sociedad individualista y que va hacia políticas, como nos comentaba el compañero, de final de exclusión, y porque no pueden hacer más, como ya lo hemos visto. Muy bien. Yo espero que cuando llegue aquí, que llegará con la rebaja, los gitanos sepamos dar el paso de no resignarnos, de no vivir desde la resignación a que porque somos gitanos nos pasa esto, sino que sepamos dar un paso al frente y sepamos decir y que la sociedad mayoritaria sea capaz de diferenciar. Yo he venido media hora más tarde y quizás ustedes han hablado de ello antes, pero me gustaría saber en qué siglo exactamente vinieron a Europa y de dónde, porque he oído también que vinieron de la India y otras veces de Egipto. Bien, bueno, está documentado que ya en el siglo XV entran los gitanos, pues la primera vez que entran por la zona de Perpiñán, por Francia. Y luego, posteriormente, siglo XVI-XVII, entran también por el norte de África. Claro, en los documentos de la época les llaman egipcianos, sobre todo a estos de la segunda oleada. Es que en aquella época el Egipto Menor se le llamaba a Chipre, a Creta, a Grecia. Realmente eso no lo hemos sacado los historiadores, lo han sacado los filólogos, que a través de la lengua proceden de la India, es cierto. Además, siempre dicen en cualquier texto que usted, si se quiere informar, buscan de la región del Punjab. Pero lo han sacado de, pues como le digo, los filólogos, que vienen de ahí, una serie de expulsiones. Las teorías varían desde que fueron expulsados cuando el Imperio Otomano iba avanzando, entonces vinieron hacia Europa. De hecho, cuando los gitanos llegaron aquí, fueron bien recibidos por los condes y por los duques y tenían salvoconductos porque decían que habían perdido la religión católica por culpa de los musulmanes. Entonces venían a redimirse y venían a hacer peregrinación. Entonces, como buenos católicos, les daban salvoconductos hasta que pues la cosa no era así. Y empiezan las pragmáticas de 1499 de los Reyes Católicos y desde ahí empezó todo, todas las que le continuaron. Por lo tanto, eso, llegaron siglo XV, finales, antes en Italia al principio, incluso finales del siglo XIV hay algo, y venían de la India. Sí. Pero 8 siglos antes. De todas formas, o sea, a mí me parece, me sigue chocando, ¿no?, el hecho de que la gente todavía se pregunte que de dónde venimos o quiénes somos. Que si, como dice mi compañero, llevamos 500 años aquí, que está documentado que estamos,